Sean bendecidos y edificados. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando los atributos de Dios. La clase de hoy es sobre los atributos de Dios. Vamos a tener diferentes clases o varios segmentos de esta clase debido a lo extensa que es esta clase. Y de esta manera pueda usted comprender en totalidad a Dios, sus formas, sus atributos, pueda conocer sus rasgos y comprender mucho más profundo el nivel de conexión a través de la oración, a través de nosotros como criatura y Él como creador, una relación mucho más cercana, mucho más profunda en la presencia de Dios. Así que ya estamos ahí conectados, vamos a hacer una oración y darle gracias al eterno Dios para que nos bendiga en esta hermosa noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, honramos tu bendito nombre, te glorificamos y te exaltamos y deseamos tomar un aprendizaje, Señor, que nos ayude mucho más a comprenderte, acercarnos a ti con confianza, con fe, entendiendo, Señor, que el conocimiento que viene de ti nos potencializa a ser mejores hijos tuyos. Ilumínanos, danos revelación, entendimiento en el pensamiento para poder, amado Dios, conocerte un poco más. En el nombre de Jesús, bendice a cada estudiante, cada alumno que se conecta en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Entonces, estudiaremos hoy los atributos de Dios. Es muy importante que presten atención a esta clase, tomen nota acerca de este atributo. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Estamos mirando a ver cómo acomodamos la cámara para yo poder quedar de frente, porque tendría que estar mirando así hacia allá. Y se ve, no lo planeamos antes, pero bueno. De igual manera, esperen un momentico que hagan allí un cambio y que podamos quedar face to face, frente a frente, cara a cara. Recuerde que estamos en los atributos de Dios. Yo creo que colocas allí la pantalla, compártele esta pantalla para que ellos vayan viendo ahí mientras vas cambiando la cámara. Gloria sea a Dios. Atributos de Dios es una de las clases fundamentales en la vida del creyente. Es una clase que, de hecho, el que no la estudia a profundidad va a carecer más acerca del conocimiento de su creador, de su Dios. Si profesamos a un Dios, debemos conocerlo en todo lo que concierne Dios. Es muy importante que entiendan que no todo lo que es Dios en su magnitud infinita va a quedar receptado en nuestra conciencia o en nuestra mente. De hecho, nosotros necesitamos estudiar cada aspecto que corresponde a la relación de Dios con su creación. Gloria sea a Dios. Cada aspecto de Dios con su creación es bastante importante. Cuando estudiamos los atributos de Dios vamos a comprender varias cosas específicas, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, que eso va a ir en la segunda clase. Vamos a comprender exactamente cómo Dios se relaciona con su creación, cuál es nuestra cosmovisión o perspectiva acerca de Dios, cómo lo vemos como creación, cómo nos ve Él como Dios.
Y como les digo, no vamos a abarcar la totalidad de todo el cuerpo de la doctrina de los atributos de Dios. Así que para entrar en materia, para entender primeramente qué es un atributo, qué es un atributo. Y quiero puntualizar en primera instancia que es útil no visualizar los atributos de Dios como una pieza. Los atributos de Dios no son piezas que conforman a Dios para luego llegar a una consistencia de lo que es Dios. Dios no está dividido en piezas o en partes como un rompecabezas. Dios no le podemos añadir partes para conformarlo. Eso es muy importante que lo entienda, porque muchos estudiantes tienen la concepción que Dios es una parte de amor, es una parte de justicia, es una parte de misericordia, una parte de santidad, y cuando unimos todas esas cosas, tenemos a Dios. Es una mala interpretación. Dios no está conformados por parte. Primer punto. Lo que entendemos acerca de todas las formas en que Dios se revela, o estos atributos como los llamamos teológicamente, más bien es una ventana. Es una ventana, un panorama amplio que nos permite ver cada faceta de un Dios infinito. Esos atributos de Dios son una ventana que nos permiten ver facetas de un Dios infinito. Dios como infinito no cabe aquí. Por lo tanto, nosotros tenemos una pequeña parte de lo que es Dios en su esencia infinita, en su infinitud. En esa infinitud Dios se nos ha revelado. A continuación vamos a presentar un cuadro que desglosa el significado de la naturaleza y la función de estos atributos. Vamos a la primera diapositiva. Ahí tenemos un cuadro donde podemos tener una ilustración. ¿Qué es un atributo? ¿Qué es un atributo de quién? Específicamente de Dios. Tenemos en la parte izquierda, donde dice elemento, tenemos en esa pequeña columna la definición, tenemos la esencia versus atributo, tenemos el origen, la clasificación y el propósito. Vamos a ir primeramente a la definición. Ustedes notan allí que está la definición básica, es decir, en la columna número 2 o en la más amplia tenemos el significado o la descripción. Vamos a definir entonces qué es un atributo. Tenemos el cuadro representativo o ilustrativo, que son las cualidades o características. Cuando podemos notar que alguien tiene deficiencia y eficiencia, podemos tomar esas características como atributos, lo caracterizamos. Cuando usted tiene un objeto de primera vista que nunca ha visto, su mente inmediatamente trata de describirlo. Con Dios surge debido a que Él se ha revelado a nosotros. Entonces, los atributos vienen siendo las cualidades o características propias de la esencia de Dios, que Él ha revelado. ¿Dónde? En las Escrituras, para que podamos conocerle. Esto significa que fuera de las Escrituras no vamos a conocer a Dios tal y cual Él se ha revelado. Tenemos en la segunda posición, quiero enfatizar en esa primera para que nos quede clara, que las cualidades o características propias de un ser, eso es un atributo. Cuando puntualizamos en el atributo de una persona, lo estamos describiendo.
Básicamente es una descripción. En la segunda parte de la columna, de la primera, donde dice elemento, tenemos esencia versus atributo, donde en la segunda clase vamos a conceptualizar lo que es la esencia y todo lo demás. En ese segundo apartado tenemos que Dios no son partes, lo que le venía diciendo. No podemos formar a Dios de diversas partes. Dios es sus atributos. Dios es sus atributos. Él no solo tiene amor. Oiga bien, tú no puedes decir que Dios solo es amor. Algunas personas toman esa posición y es una forma errada de ver la esencia de Dios. Dios no solo tiene amor, Dios es amor en esencia. Él no solo tiene vida, Él es la vida. El origen de esta investigación, de este estudio, ¿dónde se origina? ¿Por qué decidimos estudiar los atributos de Dios? ¿Por qué decidimos buscar cómo entender a Dios? Lo primero que debemos entender es que este no es una parte creada por los humanos. No es una parte creada por la teología, no es una parte creada por el invento o por el deseo de las personas. Los atributos son netamente resultado de una autorrevelación de Dios. Es decir, Dios se ha mostrado al hombre, Dios se ha revelado al hombre para que lo conozcan. Eso dice Isaías. En el capítulo 43 dice la palabra que Isaías, el Señor hablando, dice, vosotros sois mis siervos que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy. Y fuera de mí no hay Dios ni lo será después de mí. La escritura es clara. Es una autorrevelación. Él nos escogió para que le conozcamos. Así que entendemos por los atributos de Dios, que son las cualidades y características, como Dios mismo se describe para nosotros o se nos ha revelado. La clasificación es la parte número 4 de la columna primera que tenemos. Y en la parte de al frente tenemos el significado. Tradicionalmente, en la teología se han definido dos grupos de atributos. No quiere decir que estos dos grupos de atributos tengan más relevancia los unos de los otros. Si dijimos que Dios no tiene partes, significa que Dios es un todo, que lo entendemos en nuestra humanidad como cualidades de un ser que no está dividido, porque eso lo vamos a explicar en la segunda clase, algunos conceptos que no son conocidos por ustedes o este estudio, algunos de ustedes se van a confrontar mucho, porque a lo menos van a decir, yo llevo 20 años y jamás había escuchado esto acerca de Dios. Bueno, de eso se trata, estudiar, capacitarse y prepararse. En la teología se divide en dos grupos. Se conocen como atributos comunicables. Voy a iniciar con los comunicables primero porque son los más fáciles de entender para el oyente. Por lo general, las personas cuando escuchan que algo es comunicable, yo quisiera preguntar a algunos de ustedes, los que están allí, ¿qué entienden por algo comunicable? ¿Qué entienden? ¿Qué se les viene a la mente cuando algo es comunicable? De los que están allí conectados, ¿qué entienden dentro de su forma de pensar cuando algo es comunicable? ¿Qué entienden? Informar a otra persona de lo sucedido. Adelante. Sí, repita, mi estimada. Yo entiendo como es informar algo sucedido.
o informar algo de alguna palabra. Informar algo sucedido. Ok, ¿alguien más? ¿Qué entienden por comunicable? Información, ¿qué más? ¿Qué entienden cuando esta palabra viene a su mente? Comunicable, comunicable. ¿Qué entienden? Buenas noches. Que se nos manifiesta de algún modo, de alguna manera se nos da a conocer. Que se nos manifiesta. Bueno, ok. Presten atención. Cuando yo les hablo de que los atributos son comunicables, es transferible. Dios permite desde su eternidad, desde su esencia, que sus criaturas, que son hechas a su imagen y semejanza, tengan parte de lo que es Dios. No tenemos el todo de lo que es Dios. Tenemos parte de lo que es Dios. Entre ellos están los atributos comunicables, que si son características, ya hablamos que son características, los atributos son cualidades o características propias de un ser. En este caso, algunos estudiosos llaman los atributos como perfecciones de Dios. Cuando usted lea un libro y note que está hablando sobre los atributos o perfecciones de Dios, porque cada atributo es una parte que nosotros lo notamos, pero es del ser mismo de Dios en toda su perfección. Es decir, yo puedo tener amor y puedo amar a las personas, pero eso no es perfecto de mí. Pero Dios tiene amor y Dios ama perfectamente a las personas. Entonces significa que comunicable es que ese Dios que es amor permite que yo también ame. Así que el amor en sí no viene de mí, es un aspecto de Dios o esa parte de Dios, llamémoslo de esta manera, que no está compuesto por parte, pero quiero que me entiendan en el lenguaje, que Dios permite que nosotros también poseamos. Es decir, los comunicables son cualidades de Dios que Dios permite que nosotros poseamos. Eso significa atributos comunicables. Dentro de ese número de atributos podemos ver que está amor, fidelidad, verdad. Dios nos da y nos permite que nosotros hablemos verdad. Bondad, Dios es bueno, permite que también nosotros en muchos aspectos seamos buenos. Misericordioso, esos son atributos, le estoy nombrando atributos, cualidades de Dios. Dios es misericordioso. Dios permite que nosotros también tengamos misericordia. Dios es santo, muy diferente en su santidad a todo lo creado. Él es puro, netamente apartado del mal. Pero Dios también permite que nosotros seamos santos. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Alguien vi que abrió el micrófono? ¿Quiere opinar? Ok. Hay personas que dicen, bueno, Dios es santo, pero nosotros no podemos ser santos. Bueno, si no podemos ser santos, la Biblia Dios no narrara o no inspirara a los escritores sagrados para que nos dijeran a nosotros que el mismo Dios dice, sed santo porque yo soy ¿qué? Santo, dice Dios. Así que la santidad es un atributo comunicable, es propio de Dios, pero lo permite en un grado menor en nosotros. Todos los atributos de Dios en Él son perfectos, en nosotros son perfectos, por cuanto somos seres finitos, limitados en el espacio y en el tiempo. Mire, queridos, cuando la gente le nombran los atributos de Dios, por lo general las personas toman esto como que es aburrido, como que no entra en mi concepción, como que no lo entiendo, pero en realidad cuando navegas en estos atributos, puedes comprender esencialmente cómo es Dios en toda su relación con su creación y en toda su relación con sus criaturas nosotros. Gloria a Dios. Estos atributos incomunicables, que es el otro grupo, son los atributos que nos hacen distinto a Dios en cierto aspecto. A ver,
¿Qué entienden ustedes ahora por atributos incomunicables o por incomunicable? ¿Qué entienden? Aquello que Dios no comparte, pastor. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Exactamente, muy Que bien. solamente posee Dios. No se le escucha alguien quiso opinar allí, pero no se le escuchó bien. Que solamente posee Dios. Que solamente posee Dios, muy bien. Entonces, dentro de esos atributos, a ver, ¿cuál de un grupo de atributos usted se le viene a la mente que Dios solo posee, que no lo tiene el ser humano? ¿Cuál? A ver, nómbrenme algunos allí. Vamos. Omnipotente, omnisciente, Omnipotente, omnisciente. ¿Alguien más? ¿Qué otro atributo usted piensa que está solamente en Dios, que Dios no lo comparte con nosotros? Que es omnipresente, pastor. Omnipresente, ya por ahí también lo nombraron. Otros atributos más, a ver. Vamos, hay bastantes por ahí. ¿Alguien más? ¿Qué se le ocurre? A ver, otro atributo. Le voy a ayudar con uno más. Eternidad. Dios es eterno, nosotros no somos eternos, nosotros tenemos fin. Tenemos un principio como humano, pero Dios nos va a trasladar a su eternidad, pero no hemos existido siempre. Es solo un atributo que tiene Dios. Ni siquiera los ángeles tienen ese atributo. Ellos fueron creados en la eternidad pasada. Dios es eterno. ¿Qué significa que Dios es eterno? Que no tiene principio ni tiene fin. Este es un atributo importante para cuando lleguemos a estudiar la Trinidad de Dios en las tres personas, que le voy a aplicar en unas clases más adelante. Entonces tenemos omnipresencia, omnisciente, infinitud, podemos decir que infinitud va ligado a la eternidad. Tenemos otro atributo que Dios no comparte con nadie, que es inmutabilidad. Dios es inmutable. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Que no cambia. Dios creó al ser humano y antes del ser humano Dios tenía un carácter. Y ahorita le vamos a colocar un pequeño video sobre el carácter de Dios. El carácter de Dios ha sido antes de crearnos, después de crearnos y después que pase esta creación o este mundo y lleguemos a la eternidad, Dios va a seguir siendo el mismo. Tenemos que conocer estas cualidades de Dios. Otro atributo de Dios, que es una de las que a ustedes se les va a hacer raro y no han quizás relacionado con esta palabra, es la aceidad. Ay, algunos quedaron como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La aceidad es la independencia de Dios. La aceidad es igual a independencia. Pero ustedes dicen, ¿pero dónde sacan esas palabras? Estos teólogos raros que no entendemos. Para eso está estudiando, querido. Para que conozca, porque todo eso está en la Biblia. Pero a lo menos usted dice, primera vez que me relaciono con esa palabra, en mi vida la había escuchado. Es importante estudiar. Entonces, la aceidad, que es la independencia de Dios, es un atributo que Dios no comparte. Es decir, que Dios tiene vida en sí mismo y no depende de otro para tener vida. La palabra clave para desarrollar este significado es la palabra yo soy, con la que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. La palabra yo soy tiene 4 letras que le llaman tetragramantón. 4 letras que son consonantes que no se pueden expresar. Los estudiosos le agregaron algunas letras para que de alguna manera se pudiera pronunciar. Esa palabra que Dios le reveló a Moisés es la autoexistencia de Dios, es el ser de Dios en sí mismo. Es decir, no depende de otro para ser. Él siempre ha sido, no ha dependido de nadie, ni dependerá para ser.
Ese atributo lo estudiaremos a fondo en la próxima clase. Vamos a tener unas 2, 3 clases de esta, porque al final les voy a explicar la Trinidad de manera profunda, porque la mayoría de los creyentes, y me atrevo a decir hasta muchos pastores, más de un 95%, es la hora que no sabe definir la Trinidad. Ellos creen en la Trinidad, pero al definirla hay unos ciertos matices en la forma de explicarla, que si no la sabemos explicar, vamos a fallar en la interpretación y son errores inclusive mayores. Tenemos otro atributo de Dios que Él no comparte. ¿Cuál de ustedes se acuerda de alguno de ellos? Por ejemplo, le voy a soltar otro. La Trinidad es otro atributo de Dios incomunicable, el cual Dios no comparte con nosotros. Algunos dicen, pero es que Dios nos hizo tripartito. Sí, pero es que los 3 partes que usted define como tripartito no son 3 personalidades, son 3 elementos: alma, espíritu y cuerpo, pero no son 3 personas independientes. En esa parte interpretamos mal la Trinidad, pero eso lo van a conocer más adelante cuando profundicemos en esos aspectos. Otro atributo de Dios incomunicable, a ver, que ustedes se acuerden por allí, que usted diga, este Dios no lo comparte con nosotros. ¿Cuál podría ser? Ya dijeron omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad, aceidad. Tu gloria, pastor. Bueno, la gloria, en cierta parte, la palabra de Dios dice que Dios no comparte su gloria con nadie, así que solamente el unigénito Hijo del Padre es el que tiene la misma gloria del Padre. Su gloria es un atributo que Dios no comparte, así que muy bien, gloria sea al Señor. ¿Algún otro atributo para cerrar este? Sublime. No le escuché bien. Al hermano no se le escucha bien, no sé por qué. Sublime, sublime. Bueno, Dios es un Dios sublime. Bueno, nadie va a alcanzar esa magnitud de Dios, ¿verdad? Un ser tan espléndido como Dios, nadie lo va a alcanzar. La soberanía. La soberanía, Dios es soberano, es decir, que Él hace como Él quiere, cuando quiere, donde quiere y en todo el universo. Eso es un otro atributo incomunicable. Muy bien. Igual vamos a... mi hermano, la dignidad. ¿La qué? Dignidad. La Trinidad, ya la dije por allí, muy bien. Esa No, también. no, la dignidad, digno, que Él es digno. La dignidad, dignidad. Sí, mi hermano, Él es digno de ser Dios. O sea, todos los atributos que Él reúne lo hacen digno de ser Dios. Ok, bueno, en ese aspecto, porque nosotros no somos dioses, hay que mirar que en ese aspecto, porque de cierta manera nosotros podemos ser dignos de alguna cosa aquí en la tierra, pero no la magnitud de Dios como ser Dios. Muy bien, ese también cabería ahí. El único digno de ser Dios es Él. Nosotros no somos dignos de ser dioses, ni lo vamos a alcanzar, ni en esta vida ni en la otra. Solo Dios es Dios. Gloria sea al Señor. Hay un atributo que también es importante que tomemos en cuenta, y es la unidad de Dios. Dios es un ser único y no hay otro como Él. Esa unidad de Dios también la vamos a estudiar y vamos a ver algunos otros atributos mediante vamos estudiando. ¿Qué propósito tendría el estudiar los atributos de Dios? Cuando estudiamos esto, en fin, todos nosotros como criatura vamos a adorar de una manera mejor a Dios, vamos a confiar plenamente en Dios y vamos a relacionarnos con el Creador con entendimiento. Muchos de los cristianos, aunque tienen fe, aunque conocen en parte, al no tener claro esta doctrina de los atributos de Dios, no adoran, ni oran, ni confían en Dios con entendimiento. Vamos a ver 3 pilares en las diapositivas importantes sobre los atributos de Dios.
unos pilares que nos van a ayudar a comprender un poco más qué son los atributos de Dios. Vamos, ahí aparece en la parte de la primera columna, están numerados 1, 2 y 3. Tenemos en la parte verde que son permanentes, es decir, los atributos de Dios son permanentes. ¿Qué significa eso? Ahí en su descripción lo van a leer conmigo. Un atributo no es un estado de ánimo. Dios no es misericordioso a veces, o a veces es justo, o otras veces Él es ambas cosas, o otras veces es dos cosas y dos cosas no. Es plenamente justo hoy, mañana y siempre. Pero a la vez, oiga esto, mientras Él es justo hoy, mañana y siempre, también Dios es misericordioso hoy, mañana y siempre. Primer punto importante que debe entender sobre los atributos de Dios: jamás se le ocurra diferenciar los atributos como que unos son mayores que otros. La categoría que se da teológicamente para ponerlo en dos secciones como comunicables e incomunicables no es una separación que altera el orden de los atributos, ni tampoco ellos están ordenados por números subjetivos, es decir, el número 1 de los atributos de Dios es este, es el más importante. No hay atributo más importante uno que el otro. Son cosas importantes que debes entender. Primero, ¿son qué? Permanente. Segundo, son armoniosos. Es decir, los atributos no se contradicen entre sí. Su amor nunca actúa en contra de su justicia, ni su soberanía en contra de su bondad. No podemos decir Dios es justo hoy y mañana amaneció siendo amoroso. No, Dios no cambia de estado de ánimos como los seres humanos. Así que todos los atributos de Dios son armoniosos entre sí. Ninguno se contradice, ninguno pelean el uno con el otro, ni compiten. Todos sus atributos de Dios es Dios. Gloria sea a Dios. Tercero, son infinitos. Cada atributo de Dios, tanto comunicable como incomunicable, en Dios son infinitos. Estas tres columnas que les acabo de explicar, inmediatamente le debe darle a usted un estado de equilibrio cuando hable de los atributos de Dios en cuanto a comprensión. Eso significa que, a diferencia de las virtudes humanas, los atributos de Dios no tienen límite, ni principio ni fin. Todos sus atributos son ilimitados. Dios ama ilimitadamente, pero a la vez Dios es justo ilimitadamente. Eso significa que Dios no te va a amar hoy por encima de su justicia. Él te ama porque Él tiene justicia, y Él te aplica justicia porque nosotros recibimos su amor también, al igual magnitud. Pastor, ¿sí? Un pequeño aporte. Ahora Sí. que usted está hablando de esta manera, se me viene que ellos actúan de manera simultánea. Sí, porque no están desunidos. Por eso, están unidos entre sí. Actúan armoniosamente, es decir, que mientras Dios tiene amor hoy, tiene todos los demás atributos hoy, y al mismo tiempo, al mismo segundo, a la misma hora y en todos los lugares. No están divididos entre sí. Pastor, o sea que podríamos decir que esa descripción de que trabajan armoniosamente quiere decir que todos los atributos de Dios trabajan sincronizadamente al mismo tiempo. El uno no quita prioridad al otro atributo. Todos están al mismo tiempo ejerciendo. Exacto. Hay que entender lo que les explicaba al principio, no están divididos. Ojo aquí. No crea que son un conjunto de puntos que tiene Dios, que uno se llama omnipotencia. No están divididos. Son acciones de Dios en las que nosotros entendemos que son cualidades, pero son acciones del propio ser de Dios. Y eso todo es
la esencia de Dios. Es decir, Dios es amor, Dios es omnipresencia, Dios es omnipotencia, Dios es trino, Dios es eterno, Dios es inmutable. Así que no tiene inmutabilidad, es inmutable y es eternamente. Vamos a descifrar la palabra etimológicamente. La palabra etimológicamente viene del latín attributum. Esta es la palabra o el participio pasivo del verbo atributare. Oiga esto, esa palabra atributare se conforma del prefijo at, que significa hacia. La palabra a de at, hacia. Y el verbo, que tiene un verbo que es tributare. Ese verbo tributare significa dar, asignar. Es la palabra que vamos a utilizar ahora, o repartir. ¿Cuál es el significado entonces original de esta palabra? Óigase bien, lo que se asigna o se otorga a alguien. Ese es el significado etimológico. Cuando hablamos de la etimología, hablamos de la raíz de la palabra, tal y cual significa. ¿Ok? Pero ahora el sentido teológico de esta palabra, atributos, que ya sabe que vienen de la raíz latina attributum y del verbo atributare. Pero su sentido teológico, o en la teología la miramos de esta manera, que no significa lo que nosotros le asignamos a Dios. Es decir, nosotros no le asignamos cualidades a Dios. En el sentido de la teología, son cualidades de Dios que Él mismo las reveló a nosotros. Entonces, tenemos que tener claro, primero, que significa lo que se le asigna, otorga a alguien. Si tú describes a una persona, le estás atribuyendo ciertos aspectos. Si tú dices, fulanito es alto, es un atributo de él, su pelo es castaño, es un atributo de él, le estás asignando. Pero con Dios no ocurre de esa manera, porque en el sentido teológico, le repito, no significa que nosotros le asignamos cualidades a Dios, sino que reconocemos las cualidades que Dios se atribuye a sí mismo, y eso es a través de su autorrevelación. Lo que conocemos de Dios es porque Él se autorreveló. Entonces, esa autorrevelación es su propio ser. Ese atributo que nosotros miramos es su propio ser. Enfócale las cámaras a ellos acá para que me miren. Entonces, en síntesis y en un conjunto o resumido, ¿qué es el atributo? ¿Qué es un atributo de Dios? ¿O qué son los atributos de Dios? Uno que salga en defensa de la fe. ¿Qué es un atributo de Dios? Entendiendo y entrando en lo que hemos estudiado en esta parte. ¿Qué es un atributo de Dios? Exacto, ahí como cualidades únicas de Él como ser. Son cualidades únicas de Él como ser supremo. Ok. Las cualidades únicas de su propio ser. O sea, que cuando alguien le hable de los atributos de Dios, ya ustedes saben. Ya por lo menos saben definir qué es un atributo de Dios. Un atributo de Dios es quién es Él. Pastor, una pregunta. ¿Sí? La capacidad de Dios, la capacidad que tiene Dios de devolver los órganos a su estado normal, ¿sería un atributo? Es que no entiendo por qué a ti no se te escucha bien, Dios mío. No sé si tienes audífonos o qué, porque a los demás se le escucha. Sí, tengo audífonos. No se te escucha bien. Cuando abres el micrófono se te escucha mucho ruido y no se te escucha Pastor, bien. lo que yo le entendí al hermano Gerson es que cuando Dios, digamos que tiene la capacidad de restaurar nuestros órganos, sí, que sí es un atributo del juego que yo le entendí. ¿Tú le entendiste? Que si la capacidad de Dios de órgano, pues bueno, ese atributo entra en que Él es todopoderoso.
Y si Él es todopoderoso, Él lo puede todo. Así que desde la partícula más pequeña de nuestra vida, ¿sabían ustedes que tenemos microorganismos muy diminutos que no son perceptibles al ojo humano, pero que dentro de nosotros prácticamente tenemos un reino animal de células? Todas ellas obedecen a Dios y todas ellas fueron creadas por Dios y todas ellas se sujetan a Dios. Así que lo que le traté de escuchar ahí a la pregunta que hacen, Él es todopoderoso. Así que Él puede crear órganos, reestructurarlos, hacerlos, formarlos, porque Él es todopoderoso. Todo lo puede. La palabra omni es el prefijo todo, abarca todo, ¿verdad? Y potente es poder, todo poder. O sea que Dios todo lo puede. Gloria sea al Señor. Gloria sea a Dios. Así que un atributo es quién es Dios, ¿verdad? No que eso hace a Dios, sino que Él es su esencia. Gloria sea al Señor. Un atributo no es que compone a Dios, es la palabra. Él es su esencia. Es decir, y esa parte de Él le pertenece solo a Él y nos las ha dado a nosotros algunas de ellas. Entonces, ahorita vamos a desglosar esta palabra desde el origen primario de las palabras, que es el griego koiné. ¿Sabían ustedes que el griego koiné es el griego común de la época? Jesús habló varios idiomas o varias lenguas. Arameo, posiblemente era una de las que más hablaba. Hebreo, que son lenguas que vienen de los cananeos, de cientos y cientos de años antes de Jesús. Arameo, hebreo, griego, y ya en ese tiempo se hablaba el latín. Lo más probable es que Jesús hablaba esos idiomas, pero el común es el griego. Y vamos a ver qué nos dice etimológicamente la palabra atributo desde la palabra del griego. Tenemos una palabra que es helenike, que es en el helenización. Es la palabra que significa helenística. Resulta que cuando Alejandro Magno, en el año siglo IV antes de Cristo, 330, 300 y algo, trata de tomar toda la región, Mesopotamia, África, Oriente. Él no solamente quiere que sean súbditos suyos, o sea, que sean siervos de él, sino que les enseña la cultura griega, entre ellos su lenguaje. Habían varios idiomas griegos, entre ellos estaba un griego clásico, que era el que hablaba Platón, Aristóteles, todos esos sofisticados griegos antiguos. Pero se popularizó y se hizo una lengua entre el común de la sociedad del tiempo y era el griego koiné. El proceso de helenización era no solamente capturar y hacer súbditos a otras ciudades, sino que aprendieran el lenguaje y unificar todo un reino con un solo lenguaje. Ese proceso se llamó helenización. Y tenemos la palabra griega koiné. ¿Qué significa la palabra koiné? La palabra koiné significa común, pública. Como hoy en día la lengua a nivel mundial, el japonés estudia inglés, en los asiáticos estudian inglés para que cuando salgan al exterior lo más probable es que se pronuncie. El africano, todo el mundo asiático, todo el mundo occidental, los europeos, el inglés. Aquí en Latinoamérica, desde pequeño nos enseñan en los colegios el inglés, por lo menos para que tengamos un principio. Y lo más importante es que lo potencialice. El inglés es la lengua común de todo el mundo hoy en día. Entonces, así era en la historia antigua con el griego koiné. Por eso lo más probable es que los escritos de muchos de los libros que tenemos del Nuevo Testamento se escribieron en griego koiné. Este término se refiere a la lengua franca, la lengua habitual, la lengua que se hablaba en todo
el mundo existente en ese tiempo, porque si tú no hablabas griego, koine, griego común, era muy difícil conectar para comercializar. Empezó por ese sentido también. Entonces, era todo el habla de la región de Mesopotamia que Alejandro Magno implementó en ese entonces. Así que desde la antigüedad ese era el idioma que se hablaba. Incluso cuando vino el Imperio Romano y vencieron a los griegos, ellos, aunque tenían su lengua, era el latín, ellos dejaron que todavía siguiera, adoptaron el lenguaje del griego común, porque ya estaba popularizado. Ya lo sabía la gran mayoría y casi todas las personas de la época, así que ellos lo siguieron dejando, aunque también implementaron el latín. Por eso se dice que Jesús también hablaba el idioma latín o el lenguaje latín. Entonces, hay un dato curioso aquí, y es que aunque era la forma más sencilla que se pronunciaba el griego en ese entonces, no optaron por utilizar el griego clásico que utilizaban los griegos. Así que todos los textos que se escribieron, fundamentalmente el Nuevo Testamento, más que todos esos, se escribieron en ese idioma. Vamos a ver un cuadro ilustrativo donde vamos a ver el lenguaje español, vamos a ver el término griego, cómo se escribe, y vamos a ver la transliteración de la palabra y luego su significado bíblico. Porque el origen de estas palabras es lo que le da el significado bíblico. Gloria sea al Señor. ¿Puedes colocar para yo verme ya en a mirar a ver cómo está perfecto, ahí está. Ahí tenemos un cuadro. Ustedes ven en la primera columna donde dice atributo en español. Ubíquense allí. Y está la palabra amor. Esa palabra amor, ustedes la ven allí que está en términos rojos. En la columna roja, en la primera parte, ustedes ven que dice ágape. Pero en la tercera columna, que es transliteración, dice la palabra ya transliterada ágape. Ahí está en latín. Óigase bien, la transliteración es cambiar el alfabeto o las palabras o los significados más apropiados a otro alfabeto o a otra lengua e idioma, a lo más parecido a la palabra. Así que tenemos la palabra ágape. Eso es lo que significa transliteración. Se lo voy a repetir. La transliteración es tomar la terminología de un idioma y el alfabeto y pasarlo tal y cual se hace sentido en su lengua original. Entonces, esa transliteración ahí en esa columna morada está en latín. Entonces tenemos español, amor, tenemos término griego, ágape. La transliteración suena así, ágape. Por eso cuando usted lee y dice el amor ágape, usted no está hablando griego, usted está hablando latín. Pero es la misma palabra transliterada, es decir, tomada tal y cual suena en el idioma griego y la hace lo más parecido al idioma latín. ¿Cuál es el significado de amor? Amor incondicional, de elección y sacrificio. No solo es una emoción, sino es una voluntad. Vamos a desglosar este cuadro rápidamente. Tenemos también la palabra santidad, que es la palabra agiosine. Esa palabra la vemos en rojo en su idioma griego, así se escribe griego, y la vemos en el idioma latín, que está en morado. Pero su significado en el contexto bíblico, óigase bien, no en el diccionario de Real Academia. Los diccionarios de Real Academia te va a dar otra presentación. Significa separación. Eso es lo que significa la palabra en su sentido bíblico. Pureza total y absoluta. Dios es distinto y sagrado a toda su creación, aunque nos compartió semejanza, que es la palabra agios, es la palabra puro. Tenemos la palabra verdad, la vemos en su idioma original, de griego, pero la tenemos transliterada en aletheia. Esa palabra, en su significado y contexto bíblico, es la realidad de lo que no está oculto. ¿Qué es la verdad en el sentido bíblico? Todo lo que pertenece a la realidad. Eso significa que es verdad.
Dios es la fuente de todo lo que es real y fiel. Así que todo lo que es real, todo lo pertenente a lo real es verdad. Tenemos la palabra sabiduría, tenemos su idioma, estamos en la cuarta parte y tenemos en su idioma original Sofía, y al pasarlo a la transliteración significa Sofía. ¿Qué significa en el contexto bíblico? Significa el conocimiento aplicado con perspicacia divina para cumplir su propósito. Significa que Dios no tiene sabiduría porque Él es sabio solamente, sino que esa sabiduría es empleada, direccionada hacia un bien común y propósito. Tenemos la palabra poder, quinta palabra, la tenemos en su idioma en griego, es dunamis, y transliterada también suena así, dunamis, aunque tú la ves ahí que dice dinamis, pero es la palabra dunamis, porque ahí está transliterada y así suena. En la transliteración, esa Y que ustedes ven allí es una U, por eso suena dunamis, pero ahí ustedes la van a ver como dinamis, que significa en su sentido bíblico poder inherente o capacidad. Mire, quiero que entiendan esto. Dios no tiene poder, Dios es el poder. Y aunque Él es el poder, no significa que Él es un poder impersonal, es decir, que no tiene personalidad. Él es una persona, aunque Él es el poder, Él es una persona. Oiga bien, no interprete como los testigos de Jehová que dicen que Dios es un poder, el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, un poder. Él es una persona, aunque es la persona del poder. De aquí es donde viene nuestra palabra dinamitas. Y le voy a soltar un dato aquí curioso. Y es que cuando nosotros predicamos y el dunami, que significa dinamita, Pablo estaba diciendo que era dinamita la que Dios estaba poniendo en los apóstoles. Recuerden que la dinamita no existía en ese tiempo, los explosivos en ese tiempo no existían, así que Pablo no se estaba ni significando a explosión como tal. Y eso lo predican muchos pastores y de talla mundiales, y están sacando de contexto transliteralmente una palabra y de su significado etimológico. Realmente esta palabra lo que significa es poder inherente, no le añada más. No significa explosivo, aunque de ahí derive la palabra dinamita, no quiere decir que es dinamita o que es explosivo. ¿Cuál es el sentido bíblico de la palabra dunamis? Poder inherente. Fuera, no le ponga ni le añada más. Tenemos la palabra gracia, que es la palabra en su sentido original, ahí usted la ve en la sexta palabra, es charis. La palabra charis en su transliteración suena así, charis, es favor inmerecido, la disposición bondadosa de Dios hacia el pecador. Es un favor que nosotros no lo hemos ganado. De ahí es donde viene la palabra por su gracia somos salvos, por ese regalo de Dios. Es la palabra charis. Y tenemos por último la palabra justicia, que tú la ves allí y es diakosine. Diakosine significa que es la rectitud moral de Dios. Dios es recto en todo su aspecto, en todo su sentido, eternamente, infinitamente. Por eso Dios no tiene ni una pizca del mal, no tiene ni un grado del mal, porque Dios es recto en todo su sentido, no se corrompe. Quiero que entiendan esto importante. Dios es un Dios recto. Infinitamente significa que Dios jamás se va a corromper. No se puede corromper. Si Dios se corrompe, se acaba todo. Todo deja de funcionar como existencia. Así que esa última palabra que tenemos allí dice mucho acerca del atributo de Dios. Entonces, en el griego bíblico, para referirse, ponle la cámara que me miren acá. Si quieres, puedes poner el computador para yo mirarme cuando estoy ahí activo. En el griego bíblico, para referirse a la naturaleza divina, usaban, o a la esencia de Dios, usaban la palabra teiotes. La palabra teiotes. Esa palabra griega es la palabra que antiguamente usaban para referirse a dos cosas:
la naturaleza de Dios y la esencia de Dios. Así que en un término bíblico para utilizarse a la esencia de Dios usaban teiotes. Es una palabra griega para ilustrar la esencia o naturaleza divina. Cuando estudiamos los atributos de Dios, estamos literalmente haciendo relación y énfasis a la teiotes. Estudiar los atributos de Dios es hacer el énfasis en la teiote. ¿Qué es la teiotes? T-H-E-I-T-E. Teiote. Esa palabra es la palabra para esencia y naturaleza. Entonces, cuando yo te digo, ¿para qué estudia los atributos de Dios? Usted debería decir, estudio los atributos de Dios para conocer más acerca de su naturaleza y de su esencia. Otra vez, ¿para qué estudiamos los atributos de Dios? Para conocer más de la naturaleza de Dios y de su esencia. Eso es en síntesis lo que hacemos cuando estudiamos los atributos de Dios. Ahora, vamos a analizar un pasaje bíblico que está en Romanos, en el capítulo 11, versículo 33, y vamos a ir también a la siguiente diapositiva, porque pónselas ahí en pantalla, por favor, porque en esta diapositiva vamos a ver el significado de la diapositiva, la siguiente. El significado de Romanos capítulo 11, versículo 33. Vamos a hacer un desglose de atributos y gramática. Esto es gramática. Ustedes van a ver el capítulo 11, versículo 33 de Romanos en el texto griego original, en la transliteración. Vamos a hacer un esfuerzo para leerlo. En la transliteración dice: ho batos, ploutou kai sopia kai gnosis, teus, hos aneserauta, takrima auto, kai anasinaistoi, hai hodoi autou. Esa es la transliteración del texto griego que ustedes ven arriba. Así se lee si lo estuviera leyendo en el griego, que igual estaba leyéndolo ahí en el griego, pero abajo está la transliteración, que es el idioma latino, pero abajo está la traducción literal. ¿Qué es lo que dice Romanos 11:33? Que esta es una joya de los atributos de Dios aquí. Dice: oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán inescrutable son tus juicios e inalcanzable sus caminos. Eso significa que miramos aquí varios atributos, y les voy a presentar otro cuadro ilustrativo, y les hice estos cuadros a ustedes para que de esta manera ustedes pudieran entender, porque si se los digo solamente con palabras y no los tienen allí, se van a confundir. Tenemos la primera palabra, la primera columna izquierda. Ahí en su pantalla, en la parte izquierda, ustedes van a encontrar la palabra batos en rojo, que transliterado es batos, así suena. Y tenemos, en el caso de gramática, los géneros, los casos, que es nominativo neutro. No les voy a explicar eso porque se me van a enredar. No les voy a explicar lo que tiene que ver con el género en sí, pero vamos a ir a la palabra griega y el atributo relacionado. ¿Qué significa la palabra batos en griego? Significa, en la tercera columna que usted tiene allí, dice arriba, atributo relacionado, infinidad, que literalmente significa profundidad. Cuando Pablo está diciendo, oh profundidad, está Pablo significando en ese versículo de Romanos 11:33 un atributo importante, infinidad. Este es otro atributo incomunicable, amados, para que lo tengan presente. Si están escribiendo por allí, lo coloquen. Infinidad es un atributo incomunicable, que significa profundidad. Indica que los atributos de Dios no tienen fondo. Por eso les vengo explicando que cuando ustedes encuentren un atributo, sea amor, piedad, paciencia, bondad, misericordia, todos sus atributos son infinitos. Tenemos la segunda palabra, que es Sofía, que es la palabra
en español sabiduría en la tercera columna que ustedes tienen ahí en su pantalla. Es un atributo que ahí aparece como comunicable, pero en el uso del genitivo aquí indica posesión, es decir, que es una sabiduría que pertenece a Dios, no es una sabiduría que proviene de una fuente fuera de Dios, es la única sabiduría que pertenece de Dios en el sentido de este versículo. Fíjense cómo se puede desglosar un capítulo con un solo versículo de manera gramatical, para que ustedes entiendan que no solamente leer la Biblia, hermanos, no solamente es leer la Biblia, es entrar a comprenderla desde su sentido gramatical, exegético, desde lo cultural. Apenas aquí estamos viendo es una parte gramatical, imagínate. Entonces muchos de ustedes, estoy seguro que han leído ese versículo y ni siquiera se han encontrado que hay atributos incomunicables. Y más si encontraron esta palabra, Sofía, sabiduría, dicen pues bueno, es sabiduría, pero ¿qué sabiduría? La única que pertenece a Dios. Tenemos la otra palabra que es gnosis. Esa palabra suena así, gnoseos. Esa palabra gnoseos es la palabra omnisciencia en el texto que estamos haciendo un análisis etimológico y gramatical. Proviene de gnosis. La palabra transliterada gnoseos es gnosis. ¿Qué significa la palabra gnosis que ustedes tienen allí? Es el conocimiento total y absoluto de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo en sí? Al conocimiento infinito. Anoten allí, omnisciencia, conocimiento infinito, conocimiento total, conocimiento absoluto de todas las cosas. Lo que están apuntando allí, escríbanlo, porque cuando ustedes buscan en un diccionario no les aparece así, con este sentido gramatical que les estoy dando. No les va a aparecer así. Conocimiento absoluto, total, infinito de todas las cosas. ¿Qué te hace entender este atributo en cuanto a lo que tú estás viviendo? Que muchas veces dice, oh, parece que Dios no me está ayudando en este asunto. ¿Dónde está Dios? No te equivoques. Él es un ser que conoce absolutamente todas las cosas. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos millones de neuronas? Dios las conoce entre 8,000 millones de personas que tienen una sola persona, millones de neuronas, y un ADN que puede llegar a la luna. Oiga eso, el ADN de nosotros extendido puede llegar a la luna, tiene la dimensión de un ser humano, y Dios conoce cada partícula de nosotros. Imagínense cuánto Dios no sabe. Para que tengan una idea de que cuando estén en una situación adversa de la vida, no solamente significa que usted es el único que sabe sus problemas, Dios sabe tus problemas. No ha salido la palabra de mi boca, dice David, y aún ya tú la sabes, oh Dios. Imagínense qué clase de Dios tenemos, hermanos. No es un Dios cualquiera, no es un Dios limitado. Hay cientos y miles de cabellitos aquí en nuestra cabeza, y Dios los cuenta todo, y de todos los 8 billones de personas que hay en el mundo. Hay millones y trillones y trillones y trillones infinitas de estrellas, y todas Dios las cuenta una a una y sabe su nombre y las llama por su nombre. Oh, ahora me vas a decir que Dios no te conoce por tu nombre. Ve la importancia de estudiar los atributos de manera profunda, que podamos, y eso que estoy generalizando. Imagínense donde yo fuera atributo por atributo, buscándole versículos y ayudándoles a comprender desde la gramática todo el significado de que compone una palabra. Imagínense lo bonito que sería eso. Gloria sea al Señor. Vamos a terminar aquí porque le vamos a colocar un pequeño video que es como una también, si alguno de ustedes en ese pequeño video, importante que lo escuchen, tiene 5 minutos para que ustedes allí tomen un tinto, vayan a orinar, como un pequeño receso, pero colocamos un video para que también lo escuchen y conozcan un poquito sobre el carácter de Dios, porque vamos a estar estudiando. Mire, yo les aseguro
que dándole esta clase podemos tener todo el año dándoles sobre los atributos de Dios. Porque cada atributo de Dios, y aquí yo le estoy desglosando un solo versículo en este tiempo, imagínate que comience por cada atributo a desglosarle versículos de manera gramatical. Sería extraordinario, pero bueno, lo importante es que ustedes salgan de aquí conociendo qué clase de Dios es el que tenemos. La segunda palabra es aneseraunita. Esa palabra aneseraunita es la palabra incomprensibilidad. ¿Qué quiere decir esa incomprensibilidad o inescrutable? Lo que no se puede rastrear por completo. Por eso les dije en un principio que Dios no lo podemos conocer por completo. Un solo pensamiento de Dios nos llevaría eternidad a estudiarlo. Dios es maravilloso. Tenemos simplemente pequeñas partes de Dios ilustrada en nuestro lenguaje para interpretarla. Tenemos la última palabra, crimata. La palabra crimata es la palabra justicia. ¿Y qué se refiere a la justicia en el sentido bíblico y profundo? Se refiere a los decretos y juicios legales de Dios. Cuando Dios decreta, cuando Dios dice algo, ahí está implícita la justicia del eterno Dios. Gloria sea al Señor. Así que ahora vamos a ver el video de 5 minutos como modo de receso también, pero para que si alguno tiene ganas de orinar, vaya al baño y orine y demás. Y necesito que todos los que están allí conectados, ¿cuántos tenemos conectados allí? Estén hasta el final para en los últimos 5, gloria sea al Señor. En los últimos 5, 6, 7 minutos, 10 minutos, vamos a tener un pequeño diálogo allí. Gloria sea al Señor. Vamos con el video allí y luego seguimos porque esto se pone interesante. La Biblia es una colección de muchos rollos israelitas antiguos que juntos cuentan una historia unificada. Ahora, si vas al segundo rollo, Éxodo, te encontrarás con 2 frases muy importantes. De hecho, son tan importantes que son referenciadas y citadas más de 20 veces dentro de la propia Biblia. Deben ser bien importantes. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Yahweh, Yahweh. Ese es el nombre de Dios. Un Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Puedo ver por qué se repite tantas veces. Esos atributos de Dios son verdaderamente hermosos. Y continúa. Él mantiene su amor leal a miles, perdonando iniquidad, transgresión y pecado, pero no declarará inocente al culpable. Él traerá las iniquidades de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la 3ª y la 4ª. Ok, espera. Esta última parte hace un giro inesperado. Estamos hablando del amor de Dios y de pronto pasa a su juicio sobre los nietos. Entonces, ¿es Dios misericordioso o vengativo? Sí, qué buena pregunta. Veamos estas palabras en su contexto viendo algo importante en Génesis, el primer rollo de la Biblia. Su Dios escoge una familia, los israelitas, de entre todas las naciones y promete que Él va a rescatar de alguna manera al mundo entero a través de esta familia. Y Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Entonces el libro de Éxodo empieza y termina con estos 2 grandes movimientos. Exacto. Así que en este primer movimiento de Éxodo, Dios rescata a Israel de la esclavitud de Egipto. Y en el segundo movimiento, Dios los lleva al monte Sinaí, donde acampan por 1 año, y Dios invita a toda esta nación a una alianza con Él llamada pacto, de modo que ellos puedan ser moldeados por los valores y el carácter de Dios. Y representar a Dios delante de las demás naciones. Exactamente. Entonces, todo este movimiento del monte Sinaí puede dividirse en 4 unidades literarias. Primero está la ceremonia en sí, donde los israelitas aceptan ser colaboradores de Dios, y Dios establece los términos de la relación, empezando con los 10 mandamientos. Los primeros 2 son: no darás tu lealtad a otros dioses, y no harás ninguna imagen de Dios. Esto parece bastante sencillo. Luego de ahí, Dios le da a Moisés unos planos detallados de cómo construir este lugar sagrado para que Dios pueda venir y vivir en medio de ellos. Así es, y entonces viene una larga historia de cómo se construyó ese hogar sagrado. Pero te faltó algo. Justo en el medio de estas secciones está la historia que tiene nuestra descripción del carácter de Dios. La historia comienza con Moisés subiendo a la montaña y escribiendo las condiciones del pacto de colaboración mientras los israelitas están al pie de la montaña, violando los primeros 2 mandamientos.
Y eso es ridículo. Están rompiendo los votos del pacto mientras la ceremonia misma todavía está ocurriendo. Sí, así que Dios está dolido y enojado y le advierte a Moisés que esta traición pasaría una y otra vez. Dios está listo a darlo por terminado. Pero, ¿y qué de su promesa de rescatar al mundo a través de ellos? Exacto. Esto es lo que Moisés le recuerda. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Debe poner fin a la alianza? Porque eso sería lo justo. ¿O será Dios leal a su promesa a Abraham y les mostrará misericordia? Exacto. Y ahora mira las palabras con las que iniciamos y lo verás. Tienen que ver con esta misma tensión entre la misericordia de Dios y su justicia. Ok, así que esta declaración empieza así: un Dios compasivo y lleno de gracia. En hebreo, esta línea tiene tres palabras que riman: el rahum vahanun. Y la línea de abundante en amor leal y fidelidad hace simetría con la primera, que también tiene tres palabras hebreas: rav hesed vehemet. Cada una de esas líneas tiene dos atributos de Dios y rodean un quinto atributo, que Dios es lento para la ira. Exacto. Ahora, esa es la primera mitad de esta descripción de Dios. Luego viene la segunda mitad. Dios mantiene su amor leal a miles. ¿Y cómo mantiene su lealtad a aquellos que se rebelan constantemente contra Él? Perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero el perdón de Dios no significa que las personas pueden hacer lo que quieran. Correcto. La misericordia de Dios es balanceada en la declaración que sigue, pero Él no declarará inocente al culpable. Él traerá las iniquidades de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta. ¿Hasta la tercera y cuarta qué? Bueno, se está refiriendo a generaciones de personas que repiten las rebeliones de sus ancestros contra Dios. Ellos tendrán lo que se merecen. Pero nota este pequeño número de generaciones comparado con ese número gigantesco arriba. Amor leal a miles. Exacto. Y mira esto. El perdón de Dios de la iniquidad en esta línea se contrasta con su justicia sobre la iniquidad en esta línea. Ok, y todas esas líneas están rodeando la línea central, acerca de la justicia de Dios. Él no declarará inocente al culpable. Así que, si bien Dios es lento para la ira, Él también es justo. Exacto. Esta es la tensión que estas dos frases están explorando. ¿Cómo puede un Dios fiel y leal tratar con un pueblo tan rebelde? Este es el desafío que Dios enfrenta en esta historia y es el mismo desafío que Él enfrenta en toda la historia bíblica a medida que Él obra para rescatar al mundo a través de esta familia. Con eso en mente, podemos echar una mirada más de cerca a esos 5 atributos que Dios declara a Moisés acerca de sí mismo. Un Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Y veremos cómo cada uno de estos atributos nos lleva con más profundidad hacia el carácter de Dios y dentro de la historia de la Biblia. Gloria a Dios. ¿Qué entendieron, amados, de este pequeño segmento que lo vamos a estar profundizando? Porque es que son varias clases. Y yo quiero darle a ustedes primero desde las bases hasta ir profundizando y llegar a una... Mire, créanme que ustedes van a salir de aquí entendiendo por lo menos de manera correcta, no total, porque es que la Trinidad lleva bastantes cosas y misterios, pero créanme que la van a entender de manera correcta, van a entender perfectamente la deidad del Padre, casi no es cuestionada. Cuando mencionamos la deidad del Espíritu Santo y de Jesucristo, lleva unas contradicciones, pero la van a entender y la van a comprender a medida que vamos estudiando. Le vamos a mandar un material, siempre el material se envía 1 o 2, todavía vamos a seguir dando las clases, pero el material se le va a enviar 1 o 2 días, se le va a enviar una parte del material para que lo repasen. Amados y queridos alumnos, yo siempre les digo, no se queden con lo que escuchan nada más, sino que vayan un poquitico más allá. Cuando se les mande material, ya depende de ustedes si lo estudian o no lo estudian. Si mañana van a tener simplemente un cartón de graduado y no van a tener conocimiento, o si verdaderamente van a comprometerse en la seriedad para crecer en conocimiento, que es lo que queremos en todo este proceso. Aparte de que usted tenga una certificación, tenga verdaderamente un conocimiento por lo menos correcto de las interpretaciones bíblicas. Cuando ustedes lleguen a ver hermenéutica, exégesis,
que va a haber aquí un maestro especializado en esa área cuando lleguen esas dos materias. Créanme que muchas cosas ustedes van a valorar acerca del estudio. El saber de que están a lo menos malinterpretando muchos textos bíblicos, sacándolos de su contexto, y cuando entiendan esa cuestión y ese asunto, me imagino que eso va a ser maravilloso. Entonces vamos a ir ahorita a un pequeño examen de esta primera parte. ¿En qué consiste? Óigase bien, que van a tener 2 minutos van a tener para, ahí en pantalla le va a aparecer, ustedes van a leer, van a anotar el número 1, pregunta número 1, van a elegir la B, la C, la D o la A, la B, la C, la D, algunas de esas que les parezca correcta y las van a anotar. Luego van a mandar eso por el grupo, por ejemplo, pregunta 1, la C, pregunta 2, la B, pregunta 3, la D. ¿Sí me hago entender? Es un pequeño examen de clase para que evalúen el conocimiento de la clase que han aprendido hasta ahora. Sé que les va a parecer un poquito, la primera clase por lo general siempre les cuesta, la segunda van a mirar la inmensidad de las cosas bonitas, porque estas mismas clases no solamente la están comprendiendo ustedes, ya le hemos dictado varias veces en diferentes institutos y pasa lo mismo, de encontrón o de primerazo les cuesta porque no están relacionados mucho con algunos términos y demás. La segunda clase ya dicen, wow, ya entendí, ya comprendí. La tercera clase ya tienen una ventaja grandísima frente al tema en cuanto al desconocimiento que tendrán muchos líderes. Entonces, examen de clase, óigase bien, usted no va a anotar la pregunta ni la respuesta, solamente va a anotar la número 1, la C, la número 2, escogió la B, la número 3, escogió la D, pero tiene que leerlas, obviamente, les va a aparecer ahí en pantalla. Ahí está el examen, véalo. Yo no tengo un cronómetro acá, pero por favor te voy a pedir que pongas el cronómetro allí y cuando termine el minuto 2, cortamos. Cuando falten 30 segundos, me hace seña para decirle y seguimos a la segunda sección, porque son 10 preguntas, amados. ¿Sí entendieron la dinámica que vamos a hacer ahorita? Sí. ¿Entendieron la dinámica? Todos los que están allí, por favor. Amados, ¿entendieron la dinámica? Amén, amén. Amén, sí, señor. Ok, entonces empezamos desde ya con 2 minutos, son 10 preguntas. Cuando se finalice la clase, todos los que están allí me van a mandar sus respuestas. Y recuerde que también estamos tomando asistencia. Vamos a hacer el otro mes una cierta, sacar algunas personitas más. Si no se están conectando, vamos a seguir sacando. Estamos cuchillos en eso, como se dice, porque queremos gente responsables y seria en el asunto. Entonces, al final vamos a conversar eso. Vamos con esta primera pregunta. 2 minutos tienen desde ya.
Le quedan 30 segundos para las primeras dos respuestas, amados. Mi hermano, yo las tengo listas. Listo, seguimos a la tercera y cuarta pregunta. Ya saben cómo las van a responder. Tienen 2 minutos a partir de ya. $25 segundos le quedan, amado, para estas dos respuestas. Las siguientes preguntas, vienen las 5 y las 6. A partir de ya tienen 2 minutos, ya. $30 segundos, amados, para estas dos preguntas. Listo.
Finalizamos con estas dos, siguen la 7 y la número 8. Estamos en la recta final, así que ánimo. Tienen 2 minutos desde ya. $30. Estamos en la recta final. Seguimos a las últimas 2 preguntas, amado. 9 y 10. Tienen 2 minutos desde ya. $30, amados. Bendiciones. Listo. Finalizamos. Queridos, ponle ahí la pantalla para que me miren en este momento. Este examen lo van a mandar después que terminemos, van a mandar sus respuestas, va a tener su calificación y en la próxima clase le daré la calificación en porcentaje de los alumnos. Así que este es un entrenamiento de clase didáctico práctico para mirar el conocimiento que va teniendo de la clase. Y ahora viene la segunda sección, la última sección, porque nos quedan unos 15 minutos para luego tener una pequeña conversación, charla con ustedes. Y es lo siguiente, esta segunda dinámica se destaca en lo siguiente. Yo voy a describir, por ejemplo, el amor ágape, pero usted va a dar la representación, es decir, el reflejo humano, cómo se ve reflejado ese amor ágape en las personas. Por ejemplo, vamos con la primera.
vamos a definir lo que es el amor ágape. Lo vimos en unos minutos en los cuadros que teníamos de relación de interpretación de la palabra que estamos haciendo ahorita. Estábamos haciendo una palabra, se me va ahorita la palabra, se me fue. Estábamos haciendo gramaticalmente, estábamos comprendiendo algunas palabras. Entonces ahí vimos unos significados. Entre ellos estaba el amor, ese amor ágape. Transliteración. La transliteración, estábamos viendo la gramática y hay otra palabrita que se me escapa ahorita, pero más que todo estaba sumado en esa parte. Así que el amor es el sacrificio personal desinteresado por el bien de otro. ¿Cómo se ve eso reflejado en el aspecto humano? Es la pregunta para ustedes. Conéctense lo más rápido posible porque nos quedan pocos minutos. ¿Cómo se ve reflejado el amor ágape en el humano? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo lo ven ustedes? Se lo repito, el sacrificio personal es la desinteresado por hacer el bien al otro. ¿Cómo se ve reflejado ese reflejo humano en nosotros? Pastor, que hay que decirle, hay que escribir, ¿qué hay que hacer? No, usted tiene que responder, yo le estoy preguntando. El amor ágape en los seres humanos de parte de Dios se ve reflejado en los seres humanos, valga la redundancia, en ese amor incondicional, tolerando, amando todas las vicisitudes del ser humano, todos los defectos del ser humano, sin esperar nada a cambio. Ok, bien, mi estimado. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Cómo se ve reflejado ese amor personal desinteresado hacia el otro? ¿Cómo se ve reflejado en nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Alguien más? Buenas noches, bendiciones. Amén, bendiciones. Yo lo relaciono principalmente con el altruismo, pues dado que es algo que no tiene ese interés de que me devuelvan, de que tengo que sacar un beneficio, algo que nace totalmente del corazón, algo tan sincero que tú ves a la persona, un ejemplo, ¿no? Que hay varias chicas que no tienen condiciones para traer a sus bebés y entonces te nace del corazón, les buscas paño, haces la forma de hacer una recolecta y llevarles. Básicamente lo identifico con eso, con el altruismo. Ok, excelente, muy bien, muy bien. Siempre vamos a tomar entre 1 y 2 de cada aspecto que vayamos viendo. Y anoten el versículo bíblico de respaldo para esto, muy bien, las dos participaciones. El respaldo bíblico, el versículo dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Anótenlo allí, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Así que vamos con la segunda. Yo voy a describir la definición y ustedes van a referirse a la definición o al reflejo humano. La definición de santidad es pureza moral absoluta. Recuerda que la vimos en unos momentos. Es separación total del mal. Lo voy a repetir. La definición de santidad es pureza moral absoluta y separación total del mal. Ojo, esta es una definición según el atributo de Dios, pero ahorita cómo se refleja en nosotros los seres humanos, cómo se reflejaría esa santidad en nosotros, que es un atributo de Dios compartido, ¿no? Que es de los comunicables. Pregunta, ¿cómo se refleja? Recuerden, la santidad, la definición es la pureza total, absoluta y separación del mal. Entonces, ¿cómo se refleja eso en nosotros como humanos? Porque recuerde que son atributos comunicables. Adelante, ¿quién de los que están allí?
buscando la manera de hacer las cosas bien y tratando de agradar a Dios en nuestra imperfección. Buscar hacerla muy bien, hacer las cosas bien, agradar a Dios en la perfección. ¿Alguien más? Falta uno más porque recuerde que vamos a seleccionar dos. La pureza moral absoluta. ¿Cómo se ve reflejado en el humano? Tomar la decisión de apartarse del mal, de la tentación como tal, abandonando toda maldad, haciéndolo puro, honesto y lo que le agrada a Dios. Correcto, correcto, mi estimado. Gracias por la participación de ustedes. Animamos a que todos los que están ahí puedan participar. Si estamos hablando de que su significado, su definición es pureza moral absoluta y separación del mal, ¿cómo se ve reflejado en nosotros como humanos? Les voy a ayudar allí. Pues que yo voy a apartarme del pecado, no voy a ser un practicante del pecado, voy a procurar dentro de mi concepción, en lo que entiendo de la santidad y que Dios me ha demandado, me voy a apartar del pecado. Porque Dios es un ser absolutamente separado del mal. Nosotros no lo somos absolutamente separados del mal, pero hay un reflejo de esa santidad en nosotros. Nuestro hermano lo acaba de decir allí, separarse del pecado. Si queremos ser santos como Él es santo, tenemos que separarnos del pecado, porque Él nos santifica para que no participemos de manera consciente del pecado. El versículo bíblico para respaldo de esta definición la tenemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Escríbanlo allí. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. ¿En toda qué? Vuestra manera de vivir. Eso ilustra en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Así que nosotros debemos procurar definir esos atributos de Dios que Él compartió con nosotros de manera clara en nuestra vida. Este ejercicio es la composición de manera de pasar de la teoría a la práctica. Cómo ustedes pueden ilustrar teóricamente un concepto, pero llevarlo a la práctica. Es esa praxis que ustedes cotidianamente pueden manejar. Vamos a ver otro tercero, la justicia. Tenemos, después de dos más y terminamos allí. Tenemos la justicia. ¿Cómo la definimos? Es la rectitud intrínseca de Dios que siempre actúa conforme a lo que es correcto. ¿Cómo se ve reflejado en el ser humano ese aspecto de Dios o ese atributo de Dios que comparte con nosotros? Pastor, si podemos ver esta pregunta, pues la podemos relacionar como con lo que no decimos, digamos, como que el no vengarnos, sino que Dios pues haga su justicia. No vengar, bueno, es actuar en cierto aspecto de manera correcta. Otro más que pueda dar su definición de lo que entiende, cómo se ve reflejado este atributo en nosotros como humanos. Pues, hermano, como humanos hay que aprender a ser justos, porque dice la palabra, el Espíritu Santo convencerá al ser humano de juicio, justicia y pecado. Cuando se tiene conciencia de esas tres situaciones, se conoce la palabra de Dios y ahí se decide, bien sea por amor a Cristo o por principios morales, pero hay una decisión de ser justos de acuerdo a la justicia de Dios. Cuando usted está convencido de juicio, justicia y pecado, hace lo que y pretende agradar a Dios, decidirá hacerlo justo, hacerlo justo. Por eso es que dice la palabra que el que es guiado por el Espíritu no es condenado, no peca. Ok, muchas gracias, mi estimado.
estamos en la justicia de Dios, ¿cierto que sí? Entonces, si es la justicia de Dios, está intrínseca a Dios y que siempre la actúa conforme a lo correcto, ¿cómo deberíamos nosotros reflejar ese atributo? Hermanitos queridos, actuar con rectitud, buscando siempre hacer lo correcto, lo bueno, lo que le agrada a Dios, actuando en una cosa importante, siendo honesto, es una forma de poder aplicar y reflejar este atributo en nuestra humanidad. Recuerde que estamos haciendo un ejercicio de los atributos que Dios comunica a nosotros, cómo está en Él y cómo se ve reflejado en nosotros. Entonces, ¿cómo se ve reflejado en tu actitud frente a las cosas que son justas y equitativas? Es decir, si actúas deshonestamente y no equitativamente, no estás reflejando ese atributo. Ahí tenemos que entrar nosotros a sopesar nuestra conciencia y a decir cuánto soy justo y cuánto estoy siendo injusto. Y si estamos estudiando esto para que salgamos de aquí con una conciencia más clara de cómo reflejar esos atributos de Dios. Y en este ejercicio queremos que usted pueda reconocer que esos atributos si verdaderamente están operando en usted de manera correcta. Entonces, si habláramos cómo se ve reflejado, actuando con equidad, actuando con honestidad y defender todo lo que es justo, ahí estaríamos reflejando ese atributo de Dios. ¿Lo estamos haciendo? Anote este versículo bíblico, anótelo allí, Salmo capítulo 11, versículo 7. Dice la palabra, porque Jehová es justo, oiga esto, ama la justicia, el hombre recto verá su rostro. Vamos al siguiente atributo que Dios comparte con nosotros, cómo es su definición y cómo el ser humano puede reflejar ese atributo. Primero, la sabiduría. Estamos en el cuarto, en el penúltimo, cuarto, la aplicación perfecta del conocimiento para lograr los mejores fines. Esa es la definición de sabiduría, la aplicación perfecta del conocimiento para lograr los mejores fines. En este caso, Dios, que es perfecto en conocimiento y sabiduría, ¿cómo ahora se ve reflejado en nosotros como humanos? En usted como humano, ¿cómo ese atributo lo puede reflejar? Les escucho. En nuestra forma de resolver dificultades, en nuestra forma de reaccionar, de actuar, de pensar. Excelente, muy bien, muy bien. Nos falta otro, alguien más. ¿Cómo se ve reflejado? Adelante. También siendo justo, o sea, cuando uno vea que se está cometiendo una injusticia, no señalar ni todo eso, sino averiguar bien y ser equitativo y justo con las demás personas. Ok, muy bien, perfecto. Tenemos la sabiduría, porque en ese aspecto, los dos estuvieron muy bien, en ese aspecto son tomas de decisiones. Si Dios es perfecto en conocimiento y con su sabiduría toma fines correctos, ¿cómo deberíamos nosotros actuar frente a la justicia, a la injusticia, como lo está diciendo nuestra hermana allí y como lo dice también nuestro hermano? ¿Cómo deberíamos ser contundentes en tomar esas decisiones para lograr siempre un fin correcto? ¿Cuáles deberían ser la aplicación de ese atributo en nosotros? Siempre usar el conocimiento para lograr lo bueno, lo agradable y lo correcto. Es decir, en las tomas de decisiones debemos llegar al fin de las decisiones, glorificar a Dios. Cuando glorificamos a Dios en nuestras decisiones, estamos siendo sabios. Este es un atributo que Dios comparte con nosotros. Entonces, ahorita llevémonos la reflexión. ¿Estaremos tomando buenas decisiones que agraden a Dios? Todos nosotros hemos tomado malas decisiones y las seguimos tomando, ¿verdad? Pero con este estudio queremos hacer de manera práctica y de manera que podamos relacionarnos con las decisiones correctas, asimismo tener un fin correcto. Debemos relacionarnos con las decisiones correctas y asimismo tener un fin bueno.
cada decisión que tomamos en esta vida, mira si al fin está glorificando a Dios. Si no estás glorificando a Dios con esa decisión, evalúala, porque te puede llevar a una mala decisión que te traerá consecuencia y a la postre dolor, sufrimiento y a lo más apartarte de Dios. No tomes malas decisiones. A veces tomamos decisiones como el no ir a la iglesia, el no orar, porque son decisiones de nosotros. Dios no puede agarrarte de la mano y llevarte a la oración. Tú tienes que ir. Dios no te va a sacar de esos círculos de amistades donde te están corrompiendo tu moral. Sal de allí. Si con esa decisión no estás al fin glorificando a Dios, te van a causar dolor, te vas a apartar de Dios y al fin los errores te llevarán a consecuencias muy desastrosas. Tenemos la última, vamos con la última, la bondad de Dios, que es benevolencia. Esa benevolencia, ¿cómo definimos esta benevolencia? Número 1, como la inclinación de Dios a hacer el bien. Dios siempre está inclinado a hacer el bien y bendecir su creación. ¿Cómo se ve ese reflejo en nosotros como humanos? ¿Cómo lo podemos reflejar? Necesito 2 personas allí rápidamente que den su descripción. Adelante. La capacidad de perdonar, capacidad de tomar esa, de ser misericordiosos, compasivos, tolerantes. Ahí reflejamos esa parte. Ok, muy bien. Otro más. Tomar buenas decisiones, tomar las decisiones correctas y ser, o sea, ser bondadoso, ser generoso también y ser amoroso ante todo. Muy bien, correcto, perfecto. 2 definiciones que apuntaron. Están muy inteligentes ustedes hoy. Bendito Dios, gloria a Dios. Entonces, si Dios es bondadoso, inclinado al bien. Ramiro. Aló. Mi hermano, yo tengo una inquietud ahí con respecto a la benevolencia de Dios. Decimos que Dios, y lo declaro y lo creo, que Dios es bueno en toda su esencia, ¿sí? Pero también podemos decir que dice nuestro Señor Jesucristo que no tengan temor de aquel que mata el cuerpo, sino de aquel que puede enviar tu alma al infierno. ¿Sí? Aló, ¿me están escuchando? Sí, me lo estoy acercando acá porque casi no está claro. Ajá. Entonces, bajo esa circunstancia, enviar un alma al infierno o tomar la muerte de una persona que murió sin Cristo, digámoslo así, que hizo tanto daño en este mundo, que Dios decide, no, por misericordia de la sociedad, le corto la vida a esa persona y la envío al infierno. Entonces, ¿quedaría sin piso ese atributo de la bondad de Dios? Esa es la pregunta, hermano. Yo le voy a responder, de pronto está en el atributo. No entendí casi, pero Dios no es un Dios de maldad, lo sabemos, ¿verdad? Una persona que parte sin Cristo, que la otra le quite la vida. Hay personas, ¿verdad?, que parten sin Cristo, porque a veces uno les predica. Hay personas que, por eso es que Dios nos mandó a predicar a todas esas almas que se reconcilien con Cristo. Pero esa persona que viene, le quita la vida a otra persona, Dios no la está condenando. Uno mismo se condena, ¿verdad? Porque es que uno no quiere aceptar a Cristo. Entonces, ya uno, ahí la persona, ya uno le va a rendir cuentas a Cristo, a Dios, ya uno le va a rendir las cuentas a Dios cuando venga el levantamiento, cuando Cristo venga por su iglesia, ¿verdad? O sea, creo yo acá, no sé si estoy mal. Mire, a ti se te escuchó
a ti se te escuchó claro lo que estabas hablando, pero hay algunos de mis hermanos que no se le está, y yo no traje el otro celular para conectarme y con los audífonos escuchar, porque no se les, de acá desde el sonido se les escucha muy interferido. Entonces, la pregunta de mi hermano Ramiro no la he escuchado completamente, logré escuchar parte del final. Voy a referirme al libro de Job. Dice que Job andaba por el mundo y bueno, ya sabemos y conocemos lo que sucedió. Dios le da permiso al diablo, a Satanás, de tocar todo, su salud, sus bienes, su mujer, Menos sus su alma. hijos, etc., menos su alma. Entonces la pregunta es, ¿deja de ser benevolente si Dios permite que a un ser humano el diablo se lleve su alma, su vida? Ah, ok. Una cosa son las acciones que Dios permita, otras son las que Dios haga. Por ejemplo, dentro de la justicia de Dios, el hombre, todos deberíamos ser aniquilados por completo, porque dice la Biblia que somos malos, así que nos merece todo lo peor que pueda existir, porque somos malos, pecadores, depravados, desde nuestras raíces. Entonces, la justicia de Dios, el hecho que venga justicia de Dios o que Dios permita ciertos aspectos que desde nuestro plano, porque hay que mirar eso, cómo lo vemos desde nuestro plano y cómo lo ve Dios con un fin terminado. A veces nosotros vemos unas acciones que dicen, wow, está desastrosa, pero hay que mirar es el final, porque Dios siempre conduce las cosas a un buen término y a un final correcto. Ya cuando el ser humano totalmente se desconecta de Dios, es otra cosa muy distinta. En el punto teológico, cuando miramos acciones de Dios, por ejemplo, como castigo sobre las personas, lo primero que miramos desde nuestro plano, pero si Dios es bueno, ¿por qué castigó a Sodoma y a Gomorra? Bueno, ahí está aplicado la justicia de Dios, porque el ser humano, sea lo que Dios haga sobre nosotros, completamente lo merecemos. Merecemos ir al infierno, merecemos estar allá porque somos pecadores. ¿Y qué es la paga del pecado? La muerte. Pero miremos esa bondad de Dios que dijo, iré a la tierra, iré en un cuerpo humano, sufriré como ellos, moriré por ellos. Y nos preguntamos muchas veces, ¿por qué Jesús murió de esa manera tan cruel? Porque lo que tenía que pagar eran cosas horrendas, horribles, actos atroces de nosotros seres humanos aquí cometidos en la tierra, del pecado, de nuestra degradación como pecadores, merecíamos lo peor. Y unas personas se preguntan, ¿por qué tuvo que morir Dios de esa manera? Porque Él era Dios hecho hombre. Morir de manera humana, porque Dios en espíritu no puede morir, ¿verdad? Tenemos claro esa parte en la terminología, pero tenemos que entender que merecemos todo lo malo que pueda venir sobre nosotros, toda la ira de Dios que pueda venir sobre la tierra, la merecemos, pero Dios en medio de lo que merecemos muestra su misericordia y su bondad. En el caso de Job hay que mirar el fin último, porque Dios está mirando el fin. Nosotros miramos el acontecimiento, Dios mira el fin terminado. Y en esos aspectos Dios está trabajando para el bien común de toda la humanidad. En fin, la bendición de Job hoy en día nos bendice a nosotros también, porque es poner una fe, un enfoque de permanecer firme en Dios y no desviarse. Todo lo que nosotros venga de la ira de Dios, lo merecemos. Pero Dios en su infinita misericordia, por eso dice la palabra, ha enviado a su Hijo para perdonarnos y que no fuéramos o no fuésemos a ese castigo eterno. Así que es lo que entendí allí de tu pregunta. Ahorita que te entendí un poquito más, porque hay algunos celulares que desde acá estas bocinas, no sé por qué no se escuchan claro, pero te doy la respuesta, creo que ya se tuvo que haber escuchado perfectamente para que tengan más o menos una parte, porque las personas se preguntan eso. Si Dios es bueno, ¿por qué ocurren tantas cosas en la tierra? Si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? Recuerden que dentro de la soberanía de Dios también estamos operando de manera
de libre albedrío, estamos tomando decisiones de nosotros. Por eso le decíamos anteriormente que al tomar decisiones que no vayan en la dirección correcta, nos traerán consecuencias incorrectas, consecuencias dolorosas y desastrosas. Y en cuanto a la justicia de Dios, desde el punto de vista como planteaste tu pregunta, estamos mereciendo en este momento todo lo que Dios quiera hacer, lo merecemos. Gloria sea al Señor. Amén, amén. Está buena la clase. Ok. Yo creo que no te escuchan desde acá, pero pues si quieres tomas el micrófono ahí. Con el micrófono. Amados, la palabra de Dios dice, no es raíz, escrito está, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. La misericordia de Dios se restringe que Él mismo cumple su palabra. No se escucha bien, hermano, no se escucha bien. Ya vamos a terminar. Gloria sea. No se escucha bien. Dejemos hasta allí. Amados, primera parte. ¿Cómo le pareció la clase? Ya vamos a terminar. Espectacular. O sea, yo apenas estoy iniciando, apenas no hace mucho que me conecté porque no pude estar a tiempo, pero alcancé pues a entender algo. Y también respondiendo a la pregunta que hizo el hermano, pues también sabemos que así como Dios es amor, con su benevolencia, también se nos olvida que Dios también es fuego consumidor. Así es, correcto. Vamos a entrar, vamos a sugerirle a todos que estén conectaditos para la próxima. ¿Tiene una cita bíblica para esa cuarta pregunta, mi hermano? No le escucho, mi estimado. Que si tiene una cita bíblica para ese cuarto punto. Cuarto punto. El que yo toqué ahorita sobre que merecemos toda la... De la bondad, de la bondad, te lo voy a pastor, dar. de la bondad. Te lo voy a dar. Es lo que le entendí. Vamos a ir a Romanos. Es que ya se acabó la clase, pero vamos a ir a Romanos capítulo 1. O te recomiendo que te leas todo el capítulo 1 de Romanos. Ahí está la pregunta. Pastor, lo que pasa es que usted a cada ejemplo le está dando una cita bíblica. Eso es lo que está ahí haciendo referencia a él. Es que ve que no es. La próxima voy a traer los audífonos, mis amados, de verdad. Algunos se les escucha, el profe que está acá sabe que no se está escuchando a todos bien y a veces hasta se puede perder uno, hasta dar una pregunta y una respuesta incorrecta porque no se está escuchando bien. De la última que estuvimos viendo, faltó esa parte, el Salmo 106, versículo 1. Yo pensé que mi hermano me estaba diciendo que le diera un soporte bíblico de lo que yo había dicho. No lo había comprendido bien. Salmo capítulo 106, versículo 1, dice la palabra de Dios así: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Eso dice la palabra de Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y la misericordia es la compasión, ¿verdad? Así que estuvimos viendo aquí cómo operan los atributos incomunicables en su significado y en nosotros reflejándolos como seres humanos. La clase que viene, prepárense, porque vienen conceptos con los que de entrada no están relacionados frecuentemente, los van a entender. Les voy a dar una explicación sistemática clara del asunto, de manera pausada, lógica, didáctica, para que podamos interactuar y poder llegar al conocimiento por lo menos básico de cada sección. Así que la siguiente sección, estése con un cuaderno allí, igual le vamos a mandar parte del material para que usted lo revise antes. De esta clase le voy a mandar material, de la siguiente clase le voy a mandar un material y de la última clase, que va a ser creo que la más épica, porque la mayoría, mire, yo he hecho una estadística entre los pastores que he entrevistado o he mirado su análisis sobre el tema de la Trinidad y todo el proceso, todos tienen mala definición de lo que es la Trinidad. Usan objetos, usan cosas para referirse a la Trinidad. Esa es la última clase. Pero antes de la Trinidad tienen que conocer varios aspectos de Dios, de su deidad, de la Trinidad, para que la puedan interpretar. Y eso se viene en la segunda clase, así que va a estar tremenda. Gloria sea al Señor. Bueno, terminamos hasta aquí porque ya se acabó la hora y